Muy buenas, estimados. Les habla Gregor Klosker. Haré un video acerca de una revisión de Voicemeeter Banana después de este breve podcast para explicar las configuraciones establecidas, características, funciones, en especial también su potente ecualizador de 15 bandas que me ayudó muchísimo en la afinación del micrófono. Pero antes que nada, les pido su gran ayuda suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de un video reciente. Y ahora, a comenzar. Y bien, estimados, ya estoy aquí para mostrarles la interfaz de Voicemeeter Banana. Esta sería la edición semiprofesional. En la parte alta, al lado de este título, se encuentra el indicador de complementos. Cada letra R sería un complemento y la letra A administra todo el conjunto. En este momento, esta letra R está activa, indica que yo estoy utilizando un complemento. Y bien, también cuenta con una, dos y tres canales de entrada, especialmente para micrófonos o tal vez para añadir también dispositivos virtuales. En el primer canal he añadido el micrófono USB, por donde ingresa el sonido cuando hablo, y por esta salida B1 lo va a recibir para sacarlo. Esta salida B1 cuenta con las características de estos botones, su control de ganancia deslizable y este visualizador, igual que en el B2. En el B1, en el B2, yo he activado el repetidor estéreo para que pueda tener un sonido algo envolvente. Aunque yo no tengo suficiente equipo de sonido, pero eso ayuda muchísimo. Entonces, por aquí cuenta también con dos entradas virtual. Esta de aquí sería la principal y esta de aquí sería la auxiliar. Sus características serían este ecualizador de balance, control de ganancia deslizable, después todos estos botones. Aquí hay un pequeño panel de equilibrio. Hay un puntero rojo que se encuentra en la parte central que mantiene el sonido en total balance. Y aquí se encuentra su pequeño visualizador de volumen. Y estas son las mismas características que esta. ¿Y saben cuál es lo más interesante? Que en los visualizadores de volumen de estos tres canales ya incluye limitador de ganancia. Aquí le puse un valor de -5. Esto se activa con el botón derecho del mouse y ustedes ya pueden añadirle un valor mínimo. Lo mismo con estos visualizadores de aquí y aquí también. Le puse un -5. Entonces, en el A1
está representando mis parlantes Micronics. El B2 lo he activado para que el sonido lo recepcione desde esta entrada y lo saque por esta salida del B2. He activado el botón solo para que funcione como un dispositivo único y funcione con total normalidad. Lo mismo hice con el micrófono. Aunque activé el botón mono porque el micrófono funciona con un solo canal. Hay otra cosa más interesante, que yo tengo toda la interfaz de configuración bloqueada. Aquí hay una figura que lo representa con un candado. Funciona también como indicador. Para desactivar esto hay que darle clic en el botón menú y después hay que darle clic justo aquí. Si yo le doy clic aquí, ya tengo liberada toda la interfaz de configuración y yo podría hacer esto. Podría activar cualquier botón, pero yo lo dejo como estaba. Entonces también hay dos cosas que yo he descartado y que no me gustaron. El panel inteligente y el Audibility que le incluye el compresor y el gate. El compresor y el gate del Audibility son malísimos porque no tienen el factor del latch y el release que le dan una precisión total y una completa agilización. Anteriormente yo lo utilizaba cuando grababa con el micrófono, revisaba y me daba con la sorpresa que tenía por ahí algunos cortes. Eso no me gustó para nada. Es por eso que yo utilizo una aplicación llamada Equalizer APO, que la tengo asociada a Voicemeeter, y en esa aplicación le incluí algunos complementos. El compresor, el gate, también el supresor de ruido. Próximamente haré un tutorial más completo, pero por ahora voy a terminar con esta revisión. Entonces también he descartado el panel inteligente y en vez de utilizar esto, he preferido utilizar el ecualizador potente de 15 bandas que se encuentra funcionando en segundo plano. Aquí tengo activado el botón Bus B1 que funciona y hace un total efecto con la salida B1. Y eso hará un total efecto con la entrada del micrófono, ya que tengo activado el botón B1. Es bastante bueno. El micrófono lo dejó totalmente afinado. Entonces, Voicemeeter y este ecualizador deben estar funcionando en segundo plano. Entonces, para lograr esto, primero se le da clic en la barra de título y activan esta opción y esta otra. Es por eso que yo tengo este complemento grandioso y en este indicador lo está detectando. Voy a cerrar esto. También es importante que Voicemeeter funcione en segundo plano. Esto lo pueden hacer dándole clic en el botón menú. Activan esta opción y esta otra. Suficiente. Para bloquear la interfaz de configuración y prever que hagan alguna configuración accidentalmente, le dan clic aquí
y aparece esta figura que nos indica que toda la interfaz de configuración está bloqueada. Es bastante bueno. También podrían guardar la configuración de Voicemeeter con solo haciendo clic en el botón menú y le dan clic aquí. Pueden guardar el archivo de configuración en donde sea posible, y le ponen cualquier nombre. Yo lo voy a guardar de ejemplo en el escritorio. Vean esto. Entonces voy a deshacer toda esta configuración y voy a añadir el archivo para que vean lo que sucede. Primero voy a liberar la configuración de la interfaz. Después le doy clic aquí para deshacer todo. Y le doy clic en el botón sí para confirmar. ¿Han visto eso? Para añadir la configuración le dan clic en el botón menú y le dan clic en esta opción. Ustedes deben encontrar su archivo de configuración y solamente le dan doble clic y listo. Entonces voy a cerrar esta ventana. Es bastante interesante todo esto. Bueno, ¿qué otra cosa podría mostrarles? Bien, la velocidad de muestra. Entonces le doy clic al botón menú, le doy clic aquí, en las configuraciones generalizadas. Aquí hay dos entradas, una, dos y tres. Aquí he conectado el micrófono USB y está con el servidor MME. Yo elegí una velocidad de muestra de 44.100 Hz. Todos deben estar por igual. Deben tener la misma velocidad de muestra. Y a todos estos servidores le puse los 441 de sample, que sería el equivalente a 44.1 kHz o 44.100 Hz. Esto se había removido de acuerdo a la configuración que yo hice al remover todo. Es lo mismo que deben hacer por aquí. Si le dan clic con el botón derecho del mouse y se van a sonidos. Desde la pestaña grabación le dan doble clic para revisar las propiedades. Se van a esta pestaña, opciones avanzadas, y yo lo tengo con la velocidad de muestra de 44.100 Hz, 16 bit, canal 1, que representa el canal mono, especialmente para micrófonos. Lo mismo debe tener las mismas propiedades. Lo mismo si se van a la pestaña reproducción donde se encuentran los altavoces. Deben tener la misma frecuencia de muestra.
Ustedes podrían utilizar, por ejemplo, 48.000 Hz. Muchas personas que hacen tutoriales utilizan esa velocidad de muestra, pero yo utilizo 44.100 Hz. A mí me funciona muy bien y todo debe estar por igual para que funcione con total normalidad. Bueno, si esta información les sirvió de mucho, apóyenme con un gran like. También apóyenme suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones para estar al día de un video reciente.